Estamos en Al Pie de la Letra con un invitado muy especial. Estamos en su apartamento, el arquitecto Rafael Tono Lemaitre. Es nieto de ese ser maravilloso que fue Daniel Lemaitre Tono. Bienvenido, querido maestro Rafael Tono Lemaitre. Gracias, Gustavo. Muy complacido de tenerlos aquí y con mucho gusto. Quiero que nos cuentes un poco cómo era ese abuelo maravilloso, Daniel Lemaitre, un personaje que fue músico, que fue escritor, que fue empresario, que fue alcalde en 2 oportunidades en Cartagena, que fue un cronista, que fue realmente una sensibilidad integral y renacentista en Cartagena. ¿Cómo era él como ser humano? Bueno, un personaje increíble bajo todo punto de vista. Yo lo tuve en muy poco tiempo, 17 años de mi vida, y por haber sido el hijo mayor de su única hija y vivir al lado de él, pues tuve un permanente contacto con esa persona, con él, y me quiso mucho y lo quise muchísimo, ¿no? Y tuvimos amigos. Lo que un amigo puede entenderse de entre un niño y una persona adulta mayor, pero que me consentía de una manera tremenda, como todos los abuelos. Ya que soy abuelo, pues lo estoy experimentando yo también, ¿eh? Y, por ejemplo, una cosa que me marcó mucho, desde que yo tenía muy corta edad, 3 años, por ahí, me decía, píntame un teléfono. Me daba papel y lápiz y yo le hacía cualquier mamarracho ahí, cualquier dibujo, y me dice, miren ustedes esto, qué maravilla, y me mandaba a enmarcar lo que yo había pintado. Qué bueno. Entonces, me fue incentivando de una manera. Después me regaló un librito de colorear, después me regaló un libro de pintura, todo hasta que empecé a pintar con él acuarela. Has heredado la obra, muchas de las obras pictóricas en miniaturas que hizo Daniel Lemaitre en sus acuarelas, captando paisajes, instantes de luz y cielo y mar de la ciudad de Cartagena. De todas esas obras que conservas del abuelo, ¿cuál es la que más te impacta por su belleza, por su singularidad? Bueno, para mí todas son, la verdad no tengo ninguna en especial, porque para mí representan algo de él, que yo lo veía pintar, pero es interesante que te cuente cómo se aficionó a la acuarela y por qué pintó en formato tan pequeño. Nunca se le dio por pintar formato grande. Y es que él, recién casado, se va a Bruselas como secretario de la Embajada de Colombia en Bruselas. Se va con su esposa, Clara Román. Está 2 años y medio allá y regresa, y cuando regresa contrae tuberculosis. Y los médicos lo desahuciaron. Este señor de aquí no va más. Pero él se somete a cuanto tratamiento, científico o no, por médicos o no médicos, habidos y por haber, a tal punto que alguien le dijo que la sangre de vacuno, de ganado, recién muerto en el matadero, calientica todavía, servía para eso, y todas las mañanas se bebía un vaso. Lo cierto fue, no sabemos cómo, pero gracias a Dios salió del problema de la tuberculosis. Y duró 78 años. 78 años. ¿Cómo es la historia de este porro tan famoso que él compuso en 1939, Sebastián, rómpete el cuero? Esto es una historia muy simpática. Mi padre y mi madre eran novios. Me noviaron por allá en el año 38, ¿no? Y mi abuelo compone Sebastián, rómpete el cuero en el año 39. Le pone nombre Sebastián, pero todo el mundo
enseguida pensó en mi padre, que se llamaba Alcides, pero obviamente Alcides no rima con nada. Entonces le pone Sebastián. Y claro, el mensaje era clarito, ¿no? Sebastián, si pretendes la muchacha, rómpete el cuero, porque una casa no se arregla con tripas de cucaracha. Compra el radio, la nevera y el carrito relumblón, o te quedas solterón. ¿No? El mensaje fue clarísimo para mi papá, pero él siempre lo negó, pero Sebastián, rómpete el cuero si pretendes la muchacha, que una casa no se arregla con tripas de cucaracha. Compra el radio, la nevera y el carrito relumbrón. Sebastián, rómpete el cuero o te quedas solterón. Y hay otra faceta de su abuelo y es la del benefactor. Cartagena lo ha perpetuado con el nombre de un barrio, que es el barrio Daniel Lemaitre. Cuéntanos un poco cómo surgió ese barrio. Empecemos por los tugurios. Todavía se ven vestigios en la pared de la muralla, unos como de cemento así, que es la inclinación de los techos de las casas que estaban adosadas a la pared de la muralla. Esos eran los barrios Pekín, Pueblo Nuevo y Chambacú. Él, siendo alcalde, lo sacó de ahí y ahí nacieron Carambote, Chambacú, ¿no? Que se llegaba ya por un puente de madera, ¿no? Eso fue la erradicación de los tugurios y le mejoró la vida a toda esta gente, ¿no? Esto lo hace Daniel Lemaitre como alcalde. Como y alcalde. Él compra un terreno. Sí, de ahí nace el barrio Daniel Lemaitre. Él compra un terreno ya teniendo la fábrica de jabones, que por cierto me retrocedo un poquito para terminar, porque esa fábrica comenzó como perfumes y jabonería. Llegó un momento en que muy amigablemente la familia creció y decidieron separarse los primos. Entonces los Lecontes se quedan con la perfumería, aunque siguió llamándose Perfumería Lemaitre, y los Lemaitre se quedaron con la parte de jabones, glicerina, etcétera, que funciona en la calle de la Sierpe, ahí en Semaní. Bien, entonces el barrio de Daniel Lemaitre nace cuando mi abuelo compra el terreno y construye unas casas para los empleados de la fábrica de jabones. Se las regala, de hecho, se las vende por un valor simbólico, porque él decía que lo regalado no lo aprecia nadie, ¿no? Y así comienza ese barrio a crecer hasta que se convierte en ese barrio tremendo, grande que es hoy, ¿no? Y otra cosa, por haber sido enfermo de tuberculosis, le dona el 100% del pabellón San José del hospital universitario. Todo eso fue donado al 100% por él. El terreno. El pabellón. El pabellón. Construyó el pabellón para tuberculosos. Cuéntenos un poco esa faceta del conversador en las calles, un hombre tan popular, y la historia del aire acondicionado. Es una historia que no tiene un final muy feliz. Pero eso fue en el Teatro Cartagena, el Club Cartagena, el segundo, porque el primero funcionó donde está hoy, en la Plaza de la Aduana, donde está hoy Hard Rock Café. Ahí funcionó el primer Club Cartagena. El segundo es el del Parque Centenario. Y allí, en el gran salón de baile, por supuesto, había mucho calor. Entonces se le ocurre poner unos canastos con aire, con bloques de hielo y unos ventiladores que pegaban contra el hielo, ¿no? Y el aire que soplaba pues era frío. Entonces ese fue el primer aire acondicionado que tuvo la ciudad. ¿Cómo en qué año? Y digo que no fue muy feliz porque, por supuesto, hubo una pequeña inundación. Pero funcionó. Increíble. O sea, Daniel Lemaitre era realmente un inventor, un hombre que estaba... Muy curioso. Y autodidacta, porque no estudió nada en la universidad.
Él estudió bachillerato y terminó bachillerato en el Colegio Pinillos de Mompox. ¿Por qué? Porque eran 7 hermanos, él era el mayor, y huérfanos de padre desde muy temprana edad. Entonces su madre levantó a toda esa recua de hijos a punta de dulces de Cartagena, como quien dice los dulces del Portal. Pero llegó un momento que la penuria económica no pudo más y el colegio Pinillo era regentado por un primo, Piñeres Lemaitre. Entonces lo envió a estudiar a Mompox. Y allá empezó sus pininos poéticos, que se enamoró allá. Y el primer soneto que hizo se llama El Portal de la Marquesa. Y después escribió un libro que se llama Mompox, Tierra de Dios. Con un legado tan inmenso como el de Daniel Lemaitre, Cartagena, ¿cómo lo ha honrado? Más allá del nombre de un barrio, el nombre de un auditorio de la biblioteca de la Tecnológica, el auditorio de la Cámara de Comercio que lleva el nombre de Daniel Lemaitre. Las nuevas generaciones no tienen de pronto el conocimiento de la grandeza de un personaje que abarcó tantos frentes, que fue un constructor, un inventor, un industrial, un humanista y un industrial. ¿Cuál es la lección que podemos aprender para las nuevas generaciones de este ser humano? El amor por su ciudad. Eso no vacilo un segundo. Se ha perdido mucho de ese amor. Ya hay desapego por Cartagena y se ve a simple vista. Ese apego que había antes por la ciudad, por todo lo que significaba progreso para la ciudad, eso ha desaparecido. Eso es el mensaje que yo quisiera enviarle a las nuevas generaciones. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta el apartamento de Rafael Tono Lemaitre, el primer nieto, ¿verdad? El primer nieto que tuvo. El primer nieto de su única hija. De su única hija. Hay que aclarar eso, ¿no? Muy bien. Y hay algo que quisiera no dejar por fuera. Dentro de sus ideas propagandistas, abrió un concurso en la ciudad a ver quién adivinaba de dónde salía el nombre de un nuevo jabón que lanzó al mercado. Ese jabón se llamó jabón Chegrel. 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 C-H-E-G-R-E-L. Ese nombre son las iniciales de sus hijos y la L al final del apellido Lemaitre. Maravilloso. ¿No? Tenía unas ideas geniales. Che, la C de Conchita, la H de Hernando, la E de Ernesto, la G de Gustavo, la R de Rafael, E de Eduardo y la L de Lemaitre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, otra Gustavo. vez. Muy bien. Muchísimas muy bien, gracias porque divulgar la memoria de Daniel Lemaitre es una manera de que no lo olviden las nuevas generaciones. Muchísimas gracias de verdad y a todos ustedes. Muy amable.